Fue una mañana cualquiera en París. No ha habido mucha novedad, aún así te escribo mientras preparo mi desayuno. De reojo, observé por la ventana que el café estaba a punto de abrir, y eso solo significa una cosa: periódicos nuevos. Hace mucho que no leo sobre México. Desde que ese traidor de Huerta tomó el poder, los periódicos son confusos. Algunos dicen que el país se mantiene estable, pero últimamente circulan las noticias de que algunos generales del norte se están organizando para retomar el poder. Por la tarde, bajé a pasar un rato con algunos compatriotas. De forma sorpresiva, me enteré de que ha llegado algunos ejemplares de La Vanguardia, que edita Gerardo Murillo, un pintor que conocí en la Escuela de Bellas Artes. No sé si lo recuerdas. La voz corre rápido, pues la mayoría de mexicanos de este lado del charco nos informamos por familiares, cartas, y las veces que vemos noticias producidas desde acá suelen ser artículos de curiosidades, más que de la realidad del conflicto. Escuché por ahí decir que hay corresponsales que están mandando noticias a la CIE de la Serra. Me gustaría si puedes enviarme algunos ejemplares. Si me es posible, yo te enviaré algunos que he recolectado de la revista española alrededor del mundo. Hay unas fotos sobre Zapata que podrían interesarte. Te mando un gran abrazo, amigo mío, y espero pronto podamos volver a vernos. Cientos de cartas como esta circularon durante años por Europa y América Latina. Durante la Revolución Mexicana, hace más de 100 años, la mayoría de la gente se informaba por medio de periódicos y revistas, que para hacer un símil eran algo así como el Internet de su época. Las redes de información se extendieron tanto como los propios mexicanos. Aunque la mayoría de los países tenían periódicos con corresponsales en México, también había periódicos que se producían por mexicanos en el extranjero, con el propósito de informar a sus compatriotas sobre la situación en México. Pero ¿cuál es el propósito de hablar de México estando tan lejos de él? Y más importante, ¿cómo es que estas publicaciones afectaron o no la reputación del país? Si quieres saberlo, quédate en este podcast y lo averiguarás. Bienvenidos a América Crítica, con la voz de Joaquín Palacios. Ahora sí, para la salida de Porfirio Díaz del poder en 1911 y el establecimiento del gobierno de Francisco I. Madero entre 1912 y 1913, muchos periódicos vieron el inicio de una nueva época, cuyo principal atractivo era acompañar el nuevo proceso político que intentaba solventar años de mano dura. El gobierno vio en la prensa la oportunidad de promocionarse y expandir sus ideales. Pero antes de empezar, hay que hacer un poco de memoria y recordar que los periódicos de la oposición en la época del Porfiriato fueron llevando sus redacciones e imprentas fuera de México, con el propósito de evadir los controles estatales como la censura o el decomiso de material. Con estas prácticas, los periódicos no solo lograron una circulación nacional relativamente extendida, sino que para 1912, en Francia, circulaban cientos de ejemplares de Regeneración, uno de los periódicos más famosos del anarquismo en México, que principalmente reivindicaba la lucha obrera y el gobierno del pueblo. Este periódico, por ejemplo, se vio expulsado del país por la persecución del gobierno de Porfirio Díaz, que lo llevó a pasar un tiempo en el lado estadounidense de la frontera, donde siguió reproduciéndose hasta con más de 20,000 ejemplares, que eran enviados una parte a México, otra a Estados Unidos y algunos al extranjero, incluido países de América Latina, por medio de redes de pensadores y simpatizantes del anarquismo-liberalismo, que intercambiaban sus publicaciones a cambio de exposición. De esta forma, el periódico Regeneración llegó a Cuba, Argentina y España. Al iniciar la revolución, los periódicos acompañaban la gesta. El problema fue con la ampliación de frentes ideológicos. El periodismo se fue fragmentando conforme el conflicto avanzaba, y se complicó tanto como el propio entramado político de la nación. La tarea propagandística o periodística se vio profesionalizada, por así decirlo, por los constitucionalistas en 1914, durante el conflicto contra Victoriano Huerta. Aquí, un pequeño paréntesis para mis escuchas. Algo que siempre me pasaba en la secundaria fue preguntarme cómo era que la Revolución Mexicana dura de 1910 a 1921 si Porfirio Díaz se fue del país en 1911 y el gobierno revolucionario inició en 1912. No sé si alguno de ustedes tenga la misma duda, por lo que daremos un pequeño momento para explicar quiénes fueron los participantes de la revolución. Que los rebeldes portaban y decían. Para empezar, en 1908, después de casi 30 años en la cúpula de poder, Porfirio Díaz otorgó una entrevista a la revista inglesa Person's Magazine, donde decía la siguiente frase: "He esperado pacientemente que llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir en el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado".
Pronto la entrevista se replicó en El Imparcial, desde el cual se expandió a otros tantos periódicos del país. Díaz alegaba que él había tratado de dejar el poder en otras ocasiones, pero que la situación interna y externa no lo dejaban dejar con bien a la nación. Desde ese año, hasta 1910, se formaron diversos partidos que participaron en la elección para el periodo que correspondía a 1910 a 1916. Los más relevantes fueron el partido antirreeleccionista de Francisco I. Madero y el reeleccionista de Díaz. Al final de la elección, en julio, se dio como ganador a Porfirio Díaz, con una ventaja del 95% de los votos. Para este momento, las sospechas de fraude eran más que evidentes, pues varios miembros del partido antirreeleccionista estaban encarcelados, incluyendo el propio Madero. Durante los siguientes meses, se apeló ante la Cámara de Diputados, la cual negó cada una de estas apelaciones, y para el día 20 de noviembre, después de una fuga de la cárcel de Madero, los maderistas, en el extranjero, planearon iniciar una revuelta popular. La noticia se expandió por diversos periódicos simpatizantes del movimiento, mientras que periódicos conservadores atacaron el intento de sublevación. Esta toma del poder desencadenó decenas de pequeños movimientos que estaban hartos del gobierno despótico de Díaz. Para 1911, este dejó el poder, pero la rebelión no terminó de sofocarse hasta las elecciones de 1912. Con la caída del hombre fuerte, el vacío de poder dio la posibilidad de que nuevas formas de gobierno se practicaran. Diferentes proyectos encontraron en la fuerza la posibilidad de retomar el país. La primera muestra de esto fue el levantamiento del sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, quien había pensado en contar con el apoyo de Victoriano Huerta, que había sido militar durante el mandato de su tío. Huerta aceptó en los primeros días de la revuelta y tomó el poder, dictando que no habría elecciones y que reorganizaría la economía del país. Pero pronto, su gobierno mostró una faceta de autoritarismo que regresó el temor de la inestabilidad. Esta parte es la que suele confundir. El gobierno de Huerta no buscó regresar a Díaz al poder, sino iniciar un nuevo proyecto de nación. Por otra parte, el movimiento armado de Carranza, Zapata y Villa ya no buscaba derrotar a Porfirio Díaz, sino buscar los objetivos principales de la revolución, que eran la justicia social, el reparto agrario, entre otras. Por esta razón, los viejos revolucionarios regresaron a la contienda. De esta forma, el cambio en el poder desató una nueva ola de grupos que pelearon por retomar el poder usurpado, con la idea de llegar a un México democrático. Entre estos bandos, los que más destacaron fueron la División del Norte, a cargo de Pancho Villa, y el indómito Emiliano Zapata en el centro-sur del país. Pero, principalmente un grupo de políticos caudillos del norte, llevaron la discusión pública el tema de la creación de una constitución que reorientara los propósitos del pueblo, una reforma agraria, derechos laborales, redistribución del territorio, etc. Pero la implementación de estos cambios seguía despertando diferentes choques ideológicos, especialmente relacionados con las decisiones del cómo dirigir el país y llevar a cabo estas reformas. El punto más álgido fue el asesinato de Venustiano Carranza en 1920 por parte de los revolucionarios afines a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes tenían ideas algo diferentes de cómo debían implementarse los procesos democráticos en el país. Normalmente aquí se marca el fin de la revolución con el inicio del gobierno de Álvaro Obregón. La verdad es que las disputas internas se extienden durante algunos años más, pero no se volvió a vivir un cambio de gobierno a consecuencia de un levantamiento armado. En otras palabras, y porque siempre se vuelve un revoltijo, la Revolución Mexicana fue una guerra civil que inició con la intención de renovar el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, pero que a su caída, en 1911, quedó un vacío ideológico de cómo debía dirigirse el país. Por un lado, las demandas sociales estaban ligadas a la repartición agraria, a mejores condiciones de trabajo y a tratos justos para la población en general. Pero por otro, la realidad del país estaba más ligada a las grandes empresas y a terratenientes que impulsaban posiciones más conservadoras y que en algún momento llegaron a apoyar gobiernos como el de Victoriano Huerta, en búsqueda de una estabilidad económica. Pero pronto, el caos volvía, principalmente porque las demandas sociales no se habían cumplido. Para 1916, con la llegada de Carranza, se establece un pequeño momento de calma, pero las diferencias ideológicas con otros generales de la revolución y un sentimiento de imposición presidencial sobre las elecciones llevaron a la rebelión de Agua Prieta, que daría lugar al asesinato de Carranza. Con las elecciones de 1920, donde resulta ganador Álvaro Obregón, que contaba con el apoyo de la CROM, una organización de trabajadores mexicanos a nivel nacional, lo ayudaría a estabilizar los gobiernos venideros. Pero esto solo fue al interior del país, que vivía continuamente estos enfrentamientos en carne viva. Los revolucionarios y sus proyectos en ocasiones eran contrarios,
y a veces eran tan similares que tenían que explicarse ampliamente. Desde el levantamiento de Huerta hubo la prioridad de influir en la opinión extranjera, ya que si un gobierno llegaba al poder pero no tenía reconocimiento del extranjero, podía representar la inestabilidad interna. A esta conclusión llegaron todos los bandos, por lo que en el extranjero también se vivió una guerra, pero en los medios. Quien tuviera más impacto en la opinión popular sería quien representara a México en el extranjero. Podríamos ubicar los primeros usos de la prensa de este tipo durante la ocupación del puerto de Veracruz en 1914, durante el gobierno de Victoriano Huerta, cuando la llegada de un cargamento de armas desde Japón provocó el interés de Estados Unidos, que veía en el huertismo una amenaza a sus intereses, a pesar de haber apoyado en un primer momento el levantamiento. En una muestra de desaprobación, utilizaron la excusa de un altercado con marines estadounidenses para ocupar el puerto. Este episodio, aunado a las tensiones por la Primera Guerra Mundial, le dieron reflectores a un gobierno que debía pelear diplomáticamente con Estados Unidos y de forma bélica contra facciones revolucionarias. Por su lado, los constitucionalistas no desaprovecharon el momento y utilizaron la prensa como un medio de denuncia para atraer la mirada internacional, quienes una vez más voltearon a ver la ocupación, por lo que se empezó a hablar del autoritarismo de Huerta. La guerra de los medios ya se encontraba bien establecida. Por su lado, los periódicos como El Imparcial se habían inclinado totalmente al gobierno de Huerta, mientras que otros proyectos como El Pueblo y El Demócrata, que habían sido creados expresamente para difundir los ideales del constitucionalismo, se encontraban en su mayor auge. Consecuencia de esto, se asignaron a los primeros encargados de propaganda oficiales, que recorrían el país y las zonas fronterizas de Estados Unidos con el propósito de extender los ideales del constitucionalismo y de ganar simpatizantes, pues la verdadera victoria no se encontraba en las armas, sino en las conciencias de los mexicanos. Esto se convirtió en una cuestión fundamental cuando en 1915, con la caída de Huerta, los carrancistas discutieron su hegemonía y el reconocimiento internacional. Conscientes de que su revolución había despertado interés en otros colectivos de América Latina y causado un choque frontal con los intereses imperialistas norteamericanos, decidieron que sus esfuerzos propagandísticos tendrían como objetivo el enlazamiento con otros países de América Latina, especialmente con las potencias que para ese entonces eran Argentina, Brasil y Chile. El ideal revolucionario apuntó a estas naciones como forma de crear contrapesos a las potencias del capital colonialista. El soporte ideológico de buscar una relación con las naciones del sur era conocido como Indoamérica, que se conformaba principalmente por una conexión cultural e histórica entre estas naciones, lo cual implicaba que esta región era un espacio donde los países soberanos discutirían entre ellos las necesidades de sus habitantes sin intromisión de agentes extranjeros, entiéndase, norteamericanos y europeos. Para esto se crearon semanarios que promovieron las visiones civilizatorias de la revolución y su carácter autónomo. Acción Mundial, en 1916, fue uno de los principales órganos de difusión que convocaba a organizaciones civiles de todas las naciones del sur del Río Bravo a organizarse en federaciones internacionales por medio de congresos y conversatorios. De forma poco sorpresiva, estos actos no se consolidaron, especialmente por la vigilancia que hubo a estos grupos por parte de los gobiernos de los países de destino. Durante estos años, el principal objetivo fue Buenos Aires, pues una importante cúpula de pensadores e intelectuales se encontraba ubicada ahí, y si se lograba influenciar en ella, los discursos en favor a la organización latinoamericana en lugar de la panamericana lograrían ir contagiando a los demás países del Cono Sur. Para esta tarea más especializada, se designaron a diplomáticos cuyo principal propósito era extender los ideales de la revolución y romper el mito de un México bárbaro, donde gobernaba el más fuerte y la inestabilidad era el pan de cada día. Para 1917 ya había una línea política a seguir. Entre los más destacados diplomáticos se encontraba Isidro Fabela, quien se expresaba de la siguiente forma: desvanecer los errores y prejuicios que se han formado respecto a los orígenes, procedimientos y tendencias de la Revolución Mexicana es mi tarea. La revolución no solo ha sido desvirtuada, sino también calumniada por la prensa y el gobierno norteamericano, que miran como nunca propicia la oportunidad de efectuar una intervención armada en mi país. Este temor era real. El gobierno de Estados Unidos había mostrado un particular desagrado con el gobierno revolucionario, principalmente por los temas del reparto agrario y el poder obrero. Sus
planes para tener una mayor influencia en Latinoamérica se encuentran en sus iniciativas de crear un espacio panamericano por medio de congresos convocados por Washington. Estas conversaciones se encontraron con un constante enfrentamiento ideológico por las propuestas de Carranza y posteriormente por el México postrevolucionario, que planteaba un bloque latinoamericano que excluyera a Estados Unidos. Para los mexicanos, los ideales de la revolución se contraponían totalmente a la idea de una intervención estadounidense. De igual forma, el mantener esta postura como una línea ideológica del gobierno salvaguardaba el proyecto revolucionario de caer en las influencias de la propaganda antirrevolucionaria. Para decirlo de otra forma, este ideal del espacio indoamericano-latinoamericano acorazaba la opinión pública de los ataques imperialistas. La propaganda se volvió por lo tanto una tarea que se extendió a otros sectores de la población que se sintieron cercanos a la idea de rectificar la idea que se tenía del país. Para esto entró en juego las organizaciones estudiantiles que se ofrecieron voluntariamente para adherirse a las misiones diplomáticas, desde las cuales entablaban conversaciones con otras federaciones. Parte de estas acciones fue lo que se llamó la doctrina Carranza y que posteriormente sería la típica política exterior mexicana de no intervenir, pero sí promoverse culturalmente por medio de organizaciones, de escritores, de poetas o de las propias misiones especiales. Esta nueva etapa del México revolucionario fue vista con precaución por los demás gobiernos que en ocasiones miraban como peligrosas y contagiosas la ideología de la revolución por sus lazos con los obreros, especialmente por las prácticas que gravaban los impuestos a campos petrolíferos y inversiones extranjeras. Para las otras naciones representaba un ataque directo a sus intereses económicos y podía desatar conflictos tanto internos como externos. Estas acciones fueron tomadas con precaución por Estados Unidos, por lo que pronto el Departamento de Estado mandó a repartir propaganda antirrevolucionaria en las principales capitales de lo que se conocía como el ABC. Pero un momento, ya hablamos de esta alineación en este programa, pero hay que entender su importancia. Estos tres países a inicios del siglo XX representaban un contrapeso real a Estados Unidos. Su primera reunión fue en la mediación sobre la toma del puerto de Veracruz durante el gobierno de Huerta para evitar que estos dos países, México y Estados Unidos, entraran en guerra. El conflicto entre ambos países se distensó con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos centró su atención en el viejo continente. La organización siguió por parte de estos países hasta que en 1915 formaron un pacto de no agresión y consulta, que aunque en la práctica no estuvo muy activo, significó la creación de un bloque de opinión que era relevante para la geopolítica de Latinoamérica. Por ejemplo, el representante de Chile apuntaba lo siguiente sobre el conflicto revolucionario en México. La cuestión mexicana asume a diario proporciones tales que muy pronto puede llegar a ser cuestión mundial que afecte principalmente a nuestro continente. Sin la existencia de la guerra europea, quizás ya lo fuera. Esta guerra civil, que ha generado un caos indescriptible, afecta a Europa y hondamente a toda América. Con el asesinato de Carranza en 1920, las ideas revolucionarias del poder obrero y las ideas de justicia social crecieron exponencialmente. Los reportes que incluyen las palabras bolcheviques y comunistas se volvieron más comunes por los comisionados sudamericanos. Esto se conjuntó con declaraciones públicas de funcionarios de alto rango, como José Vasconcelos, que tras la designación por un segundo mandato del presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez, lo llamó tirano, dictador, por decir poco. Esta nueva época se caracterizó por la apertura que tuvo el gobierno con proyectos y asociaciones extranjeras, especialmente con grupos de la izquierda socialista de Latinoamérica, como el APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre, un socialista del Perú que se exilió en México debido a las tensiones políticas de su país. En esta misma época florecieron periódicos de circulación nacional como El Machete, de un corte abiertamente comunista y que llamaba a la organización antiimperialista, o periódicos un poco más oficiales como América, de Gerardo Murillo, que reunía a diferentes artistas y pensadores revolucionarios con un corte abiertamente antiimperialista. Por lo tanto, estos miedos no eran infundados, se encontraban en la base ideológica de un poder que no estaba en la burguesía. Estos productos culturales no oficiales coincidieron con políticas estatales como la prohibición del culto religioso por el gobierno de Plutarco Elías Calles, que llevó al inicio de la Guerra Cristera. De alguna forma, este fue el momento de inflexión dentro de México, pues representó los límites de la revolución, que aunque intentó imponer la constitución como la brújula moral del pueblo mexicano, la religión seguía significando un modus vivendi para la gran masa. Para 1926, con el gobierno de Plutarco Elías Calles, significó en muchos sentidos la oficialidad de la Revolución Mexicana como un gobierno estable, que podía sofocar conflictos internos y sobreponerse a crisis externas.
a la vez que mantenía un discurso claro hacia el exterior, donde los objetivos revolucionarios ahora eran política de Estado. Parte de esta madurez que había transformado el país se demostró en la Conferencia de Montevideo en 1933, cuando bajo el gobierno de Abelardo Rodríguez se mandó una comisión que dejó claro que la necesidad de Latinoamérica era atender la pobreza y atacar a su principal impulsor, que era el capitalismo. Estas declaraciones crearon ciertos roces con el gobierno de Estados Unidos, pero simpatías con otros gobiernos de la región como el de Argentina. Estos esfuerzos tienen como objetivo posicionar a México como un país de peso político. Con la llegada de Cárdenas al poder en 1934, México ya tenía un lugar importante en el ámbito y podía proyectar de mejor manera sus ideales, entre ellos el apoyo a gobiernos de izquierda, como el de la República Española, al cual apoyó con armas y con medidas sociales, como la recepción de cientos de intelectuales y simpatizantes de la República en suelo mexicano. Para ir cerrando, la Revolución Mexicana significó un gran reto para la hegemonía de México en el contexto internacional, al ser un país tan inmenso, diferentes posturas que al momento de la expulsión de Díaz se vieron enfrentadas. En este sentido, la prensa y las misiones diplomáticas, oficiales o no, fueron fundamentales para reorientar la imagen pública de los revolucionarios. La constante circulación de periódicos, conversatorios y arte revolucionario sentaron las bases para que con un gobierno más estable, México tuviera la oportunidad de demostrar sus habilidades en lo que se conoce como el poder blando. Esta quizás fue la herramienta más importante que tuvo la diplomacia mexicana, pues logró abrirse paso en los entornos poco favorables, repleto de informes que apuntaban a sus ideales obreros y antiestadounidenses, pero a la vez a un conflicto interno que iba más allá de comunistas y socialistas, sino que implicaba la reorganización de una estructura que durante 100 años había favorecido ciertos proyectos políticos y contravenido ciertas posturas ideológicas. La idea de un poder suave como política de Estado se vio totalmente acorde a las doctrinas de Carranza y posteriormente de los gobiernos revolucionarios, que buscaban influir en la opinión pública a manera de evitar confrontaciones directas, y en el caso de que éstas se desataran, lograran contener las respuestas por medio de los políticos y medios bien establecidos con la tarea de dictar una línea oficial. Esta política se vio de igual manera impulsada por el cine y los intercambios culturales de intelectuales, poetas, escritores, entre otros, que buscaban mostrar la cara civilizatoria del nuevo régimen. Muchos más casos quedaron sin ser abordados por la complejidad del proceso revolucionario, pero me gustaría que se fueran con la idea principal, que es que el México revolucionario se proyectó hacia el exterior como una alternativa real al gobierno de Díaz, y más importante que por medio de la cultura y diversos intercambios de índole intelectual, se logró establecer una línea oficial de pensamiento que influenció las relaciones exteriores de México. Y recuerden, en la descripción encontrarán las fuentes para este video, si es que gustan ahondar en el tema. Si les gusta el video, por favor dejen un like y comentarios para seguir discutiendo esto más allá de las grabaciones.